Es un gusto saludar a la audiencia que nos escucha por Facebook, Instagram, YouTube y Threads. Quiero que me acompañen a leer la escritura de Segunda de Crónicas 32:1. Que sea el Espíritu Santo hablándonos el día de hoy. Queremos dar gracias a Dios por la manifestación de su poder en las peticiones de oración que nos han dado. Unas hemos respondido privadamente porque así nos lo solicitaron, pero es importante que donde quiera que ustedes se encuentren den testimonio de lo que Dios ha hecho en sus familias, sea en sanidad, sea en oportunidades de trabajo, sea en liberaciones, manifiesten el poder de Dios. Eso no puede quedarse oculto, aunque entendemos que a veces la proclamación a veces en las redes sociales puede causar malos entendidos en otras personas que no creen. Pero muchas veces si nosotros lo compartimos en nuestras áreas de trabajo, Dios puede cimentar, sembrar fe en aquellos que no lo tienen. También queremos dar gracias a Dios por la liberación de esa persona que estuvo secuestrada en México, un familiar de una hermana. Dios puso su mano poderosa y Dios obró en esa liberación de ese familiar. Dios lo sacó ileso. Así se mueve el poder de Dios, así es Dios. Él actúa conforme a su voluntad, ¿verdad? Conforme a lo que quiera manifestarse. También por la sanidad de mi hermanita que estuvo delicada del COVID. También Dios se glorificó y trajo a los hijos a los pies de Cristo. Y también doy gracias por la vida de mi hermanita que nos escribió de Oaxaca. También ella probablemente la vamos a grabar para que dé el testimonio, no sé, vamos a hallar un tiempito porque tiene un testimonio muy bonito de parte de Dios de lo que está haciendo en su vida ante tanta oscuridad que está moviendo en México y la manifestación demoníaca que se está presentando cada vez más visible, pero que no hay poder que pueda confrontar al poder de Dios. Nadie se le puede resistir. Y mira, de eso vamos a hablar el día de hoy, porque a veces Dios permite las pruebas en nuestra vida. A veces vienen pruebas, situaciones, tormentas que nosotros mismos provocamos, pero que aún así Dios no nos va a dejar. ¿Qué padre va a abandonar a su hijo aunque se meta en líos delicados, en líos, en problemas? Un padre va y hace todo lo posible por rescatar a su hijo de la prisión, de la muerte, porque sabe que es algo que ama, que es parte de él. Bueno, así es Dios con nosotros. Muchas tormentas, muchas situaciones nosotros las provocamos, nos metemos a veces en líos que no consultamos a Dios y nos trae consecuencias. Pero aún en medio de esas consecuencias, Dios no nos abandona. Dios está ahí. Y algunas tormentas, algunas pruebas, algunos desiertos son provocados por Dios. Pero ¿qué es lo que quiere Dios en esa prueba? Hablarnos. ¿Qué es lo que quiere revelar Dios? Bueno, quiere manifestar su naturaleza, su poder, de manifestar cómo Él opera en una batalla, en un campo de batalla. Pero muchas veces también quiere sacar lo que tú tienes guardado en tu corazón. Algunas veces nos da victorias y nos sigue dando victorias, pero seguimos con esas áreas ocultas, guardadas en nuestro ser. Y debido a que Dios nos da las victorias, nos sigue manifestando su amor, su presencia, no nos damos cuenta que nos está hablando de que también tenemos que renunciar a ciertas áreas, caracteres, actitudes que no le gustan de nosotros. Mire, quiero que me acompañe a leer Segunda de Crónicas 32:1, donde podemos ver al rey Ezequías, que tuvo una victoria grande
sobre el rey de Sennacherib, que era el rey de Asiria, que venía contra él, y que aún así Dios le permitió obtener la batalla a Ezequías. Dios le mostró que él estaba con él. Pero miren, quiero que me acompañen a leer. Es Segunda de Crónicas 32:1. Después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Armándose de valor, Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas lanzas y escudos. Luego puso jefes militares al frente del ejército y luego de reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los arengó con estas palabras: cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor, nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Padre, te damos gracias en esta hora, que sea tu Espíritu, Señor, hablando a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, Señor. Que aquellas mujeres que se sientan angustiadas, Señor, desesperadas, Señor, por cada situación que se está viniendo al mundo, Señor, y que sabemos que es el tiempo final, que tú estás dando la oportunidad a este mundo para que se arrepienta de sus malos caminos, Señor. Tú has propiciado muchas situaciones, Señor, para que nuestros corazones se quebranten, esos corazones endurecidos, esos corazones de piedra puedan quebrantarse y tornarse a ti, Señor. Tú dices que nos animemos, que nos alentemos, que cobremos fuerza, pero esa fuerza solamente viene de estar en tu presencia, Señor. Solamente tú nos vas a poder ayudar en el tiempo malo, en los tiempos que se están manifestando, donde esa oscuridad está cada vez disipándose sobre la tierra. Todo ese espíritu de muerte, Señor, ese espíritu de egocentrismo, donde cada ser humano piensa en sí mismo, Señor, donde hijos están volteando contra padres y padres contra hijos, Señor. Te ruego que tú seas esa luz, Señor, en medio de esa oscuridad, y que nos llenes de ese aceite, Señor, para poder ser esas luminarias, Señor, que necesita este mundo para poder seguir adelante, Señor. No es fácil, Señor, porque aún nosotros mismos tenemos nuestras propias luchas, Señor. Pero te damos gracias porque tú, en medio de estas tormentas, Señor, en medio de estos desiertos, Padre, en medio de estas pruebas, tú como fiel Padre no nos has dejado, Señor. Tú sigues llevándonos y conduciéndonos a esos verdes pastos donde pueden alimentar y saciar nuestra alma, Señor. Gracias, papá, por el techo, el alimento que nos das día con día, Señor. Por el poder despertar en nuestras casas, Señor. Aún te pido, Señor, por aquellos que no han podido despertar en una casa, Señor, y que están en una prisión o en un hospital, Señor. Que están sufriendo, Señor, incomodidades, Padre. Ayúdales a vencer, Señor, ese temor, ese miedo. Que su confianza, Señor, se torne a ti, Señor. Tú lo único que quieres es que se arrepientan, Señor. Que se humillen, porque dice tu palabra que si una nación se humilla, Señor, tú volteas, Señor, nuevamente a ellos. Vienes, los levantas,
les das fuerzas, los proteges y los prosperas, Señor. Por eso ponemos en tus manos, Señor, nuestras familias, Señor, aún a los que no te conozcan, Padre. Que seas tú rodeándolos de tu infinita misericordia y bondad. Que tus ángeles que nos han cuidado hasta el día de hoy, cuide de nuestras familias, Señor. Que limpie sus caminos, Señor, del hombre perverso, armado, Señor. De esos asesinos que andan en las carreteras, Padre. Confúndelos, pones escamas en sus ojos. Coloca mantos de invisibilidad sobre nuestros caminos, sobre nuestras familias, sobre sus carros, Padre. Limpia, Señor, todo espíritu perverso, Señor, que viene, Señor, a causar muerte y a robarnos la paz, la tranquilidad, Señor. Te ruego que seas tú, Señor, protegiendo esta onda radial, que todo viento contrario quede cancelado en esta hora, Señor, toda saeta, todo decreto quede cancelado en el nombre de Jesús, que tu preciosa sangre esté como señal, retachando toda palabra de maldición, toda crítica, Señor, toda murmuración, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, disipando las tinieblas con tu luz, con tu amor y con tu bondad. Que tu fuerza, Señor, nos acompañe hasta el fin de los tiempos, Señor. Que nuestra fe eche raíces donde ningún viento contrario venga a movernos y a sacarnos de tu voluntad, Padre. Háblanos el día de hoy. Ata al hombre fuerte que se mueve en los aires, Señor. Ata toda potestad, Señor, todo viento, Señor, que quiere interrumpir tu palabra, Señor, y perturbarme. En el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera de aquí. Y gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, podemos ver que el rey empezó a levantar muralla. Muchas veces nosotros no comprendemos que estamos en una guerra espiritual, que se han levantado las potestades, todas las tinieblas para derribar el muro de protección que está alrededor de tu matrimonio, de tu vida, de tu paz, de tu confianza, incluso aún de tu fe. Podemos ver gente que creía en Dios, ahora con tanta situación de guerra, de la economía colapsando, de ver las naciones colapsando políticamente, están perdiendo la esperanza porque no saben en dónde refugiarse. Podemos ver aún personas que conocieron, que se activaron en iglesias, buscando en todo el menú del internet qué profecía les va a dar consuelo a su alma, caminando de aquí para allá buscando una palabra que les dé por su lado. Porque a veces la verdad no nos gusta, a veces una palabra de arrepentimiento no nos agrada. Pero lamentablemente Dios en estos tiempos nos está hablando fuertemente que vengamos al arrepentimiento. Podemos ver que la verdad en los altares se está removiendo. Personas que hablan con esa verdad la quitan de sus ministerios. Quitan esos Juan Bautista, quitan a esos Jeremías, porque les incomoda esa palabra. Quieren algo que les dé por su lado, que les apapache, que les confirme lo que siempre creen, que solamente Dios es amor, que nada más Dios nos va a apapachar, pero no nos va a exhortar. Y a veces la palabra fuerte la escondemos porque no queremos escucharla. Preferimos que ese hermano o esa hermana que nos viene a traer palabras se vaya por otro lado, que no nos las topemos, empezamos a resentirnos, a generar odio hacia esa persona, porque es como una piedra en el zapato, nos estorba. Sin embargo, Dios en este tiempo está estorbando a muchos, porque tanto pueblo de Dios como pueblo que no conoce está siendo quebrantado. No, muchos dicen, no, solamente es para aquellos que no conocen, para aquellos que han rechazado a Dios. No, también es para la iglesia, porque aunque estemos activando, aunque estemos predicando, aunque estemos en una iglesia yendo cada domingo,
hay mucho hijo pródigo, lleno de veneno, lleno de críticas, señalando, murmurando, criticando, enviando juicios, porque no hemos comprendido el amor de Dios. Porque no hemos comprendido que Dios todo lo torna a nuestro bien. A veces señalamos a alguien, pero no nos damos cuenta que hay muchos dedos apuntándonos a nosotros. Podemos ver que aún así Ezequías levantó, no se dejó intimidar por las amenazas del rey, porque si tú lees más adelante, el rey de Asiria empezó a decirles que su Dios no podía hacerle frente, su Dios no podía ganarle, porque él había derrotado a muchos pueblos que creían en otros dioses. ¿Qué de especial tenía el Dios de Israel? Miren, veamos en Segunda de Crónicas 32:10. Dice, así dice Sennacherib, rey de Asiria, ¿en qué basan su confianza para permanecer dentro de Jerusalén, que ya es una ciudad sitiada? ¿No se dan cuenta de que Ezequías los va a hacer morir de hambre y de sed? Él los está engañando cuando les dice que el Señor su Dios los librará de mis manos. ¿No fue acaso Ezequías mismo quien eliminó los santuarios y los altares paganos y luego ordenó a Judá y Jerusalén adorar en un solo altar y solo en él quemar incienso? ¿Es que no se han dado cuenta de lo que yo y mis antepasados les hemos hecho a todas las naciones de la tierra? ¿Acaso los dioses de estas naciones pudieron librarlas de mi mano? Aquí podemos ver las amenazas de Sennacherib. Muchas veces cuando viene un momento de debilidad en tu prueba, el enemigo empieza a lanzar dardos, empiezan a levantarse voces diciendo, ¿no que Dios está contigo? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué estás siendo tentado en tu economía? ¿Por qué no tienes trabajo? ¿Por qué has perdido tu matrimonio? ¿Por qué perdiste tu testimonio? ¿Por qué ya no estás en esa iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en vez de darte una palabra de aliento, viene la crítica, a debilitar más tu fe. Vienen a intimidarte, vienen a acosarte. Pero mira Dios que dice momentos haz, por eso Dios siempre se antepone a lo que el enemigo va a traer más adelante. Cuando Ezequías les dijo al pueblo, cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. ¿Cómo está tu situación ahorita? ¿En qué estás confiando? Todas las mañanas cuando me levanto digo, Señor, ¿en qué estoy confiando? O yo mismo me hago la pregunta, ¿en qué estoy confiando? ¿Estoy confiando verdaderamente en ti? ¿O en las circunstancias que estoy escuchando? ¿O en lo que estoy viendo? Tengo que reconocer a veces mi debilidad. Pero ¿cuántos a veces esconden esa debilidad para mostrar fuerza? Escuchaba a un motivador que estaba preparando a un grupo de personas de una empresa, pero me gustó una parte que dijo, porque es así. El fuerte no es el que se muestra ganador o con victorias, o el que se muestra que está todavía en el trono, sino el fuerte, el victorioso, es el que muchas veces en la debilidad ha aprendido a rendir todo y dejar que verdaderamente el poderoso actúe en él. No porque haya perdido todo, quiere decir que es un perdedor. Es ganador porque está aquí.
es ganador porque hoy en esta mañana estamos hablando de las cosas de Dios. Y él tiene razón en ese mensaje que les mandó a esos empresarios. No precisamente porque ya perdiste algo, quiere decir que has perdido. David, ¿sabes por qué fue rey? Ante todo, Dios tuvo también que quebrantar algo de orgullo que había en él. Porque era vanidoso, porque su área emocional lo llevaba a decir, sí, vamos, Señor, yo puedo, ese yo lo tuvo que quebrantar Dios a través de la persecución que tuvo Saúl con él. Pero podemos ver una diferencia en Saúl y David. David supo reconocer a Dios en todos sus caminos, arrepentirse y pedir perdón. Saúl no. Saúl desde un principio tuvo en su caminar una identidad pequeña. Desde un principio él dijo, ¿me vas a ungir a mí? Le dijo a Samuel, el pequeño, la pequeña tribu de todas las tribus, alguien de esa pequeña tribu va a poder ser rey. Desde ahí él demostró su pequeñez. Y eso es una puerta abierta porque crea inseguridad en el camino. Posteriormente podemos ver la avaricia, que ya estando en el trono, como no tuvo una identidad alineada con Dios, no tuvo una identidad segura en Dios, porque no lo reconoció. Él pensó que todo lo estaba haciendo por sus propios méritos, por esa inseguridad, y que todas las victorias, todo lo que estaba obteniendo era por su propia fuerza, no la de Dios. Y empezaron a entrar, a abrirse otras puertas y empezar a entrar otros espíritus. Empezó a entrar avaricia. Posteriormente entra envidia al ver que proclamaban a David con ese canto, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Ya iba en decadencia Saúl, porque en ningún momento supo alinearse con Dios. Por eso no quiso matar al rey, que se le había ordenado matar a ella toda su generación, por avaricia, porque había ya desobediencia en él, porque él quería todavía mostrarse como el rey. Y eso es orgullo, debido a que desde un principio no tuvo identidad, porque no dejó que Dios trabajara en él, no dejó que Dios lo procesara. Empezó a obtener sus victorias sin darle el reconocimiento a Dios. ¿Cuántas veces nosotras como mujeres viene el enemigo, ataca nuestro matrimonio? Y cuántas mujeres a veces, en vez de hablar, de pedir ayuda, quieren solucionar las cosas a su manera. Incluso puedo ver mujeres que han perdido familiares, que antes de pedir la ayuda a Dios, porque creen que Dios no las va a ayudar, van y buscan por todo mundo, menos al que verdaderamente puede hacer algo sobre sus vidas. Hemos visto testimonios, como el que compartí hace rato, de cómo cuando alguien viene y recurre a Dios, Dios obra, porque hemos puesto nuestra primer confianza en Él. Pero a veces el orgullo estorba para poder tener confianza en Él. Y por eso cuando vienen las amenazas del
enemigo a decirnos, bueno, pues no, que tú crees en Dios, entonces ¿por qué estás así? Y empiezas, sí, cierto, ¿por qué estoy así? Cuando tú tienes que creer que si Dios ya te dijo que no te va a dejar, que va a estar en medio de la tormenta, que va a estar en medio de cada circunstancia, ¿por qué dudar? ¿Por qué tambalear la fe? Bueno, pero en esto también Dios nos quiere hablar qué importancia hay en la oración. Mira, quiero que después me acompañes a leer en el mismo capítulo de segunda de Crónicas 32, pero vamos al 20. Dice, por ese motivo el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración. ¿Ves que fue lo que hicieron? Porque estos oficiales de Sennacherib seguían hablando, y a veces una palabra negativa puede tener más influencia que lo que puedan ver tus ojos, porque esa palabra viene a tu mente y empieza a dar semillas. Y esas semillas vienen con duda, incertidumbre, pura atmósfera negativa. Pero si no vienes y depositas todo eso que está entrando en tu mente en oración a Dios, muchos por eso se rinden y bajan la guardia. Mira, pero ¿qué lección nos da Ezequías aquí? Dice, por ese motivo el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración. ¿Has clamado por tu situación? ¿Le has rogado a Dios que vuelva a extender su mano hacia ti? ¿Que tenga misericordia de ti? ¿O solamente pides la oración a que otros oren por ti y tú estás viendo la televisión o tú estás en otro lado haciendo tus actividades? Al fin que, pues mi hermana, Dios la escucha, así dicen algunas personas, Dios la escucha. No, también te puede escuchar a ti, porque si tú te pones en la brecha por las necesidades de tu familia, las tuyas propias, va a tener más fuerza, porque Dios lo que quiere es un corazón humillado. Y el respaldo de las oraciones va a estar protegiéndote de todo contraataque. Pero tú eres la que tienes que ponerte en la brecha. Dice, entonces el Señor envió un ángel para que exterminara a todos los soldados. ¿Ves cómo Dios respondió a ese clamor? Y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Y este tuvo que volver avergonzado a su país, y al entrar al templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron. O sea que con sus propias palabras se cumplieron. Por eso es importante no hablar cosas negativas, ni aun cuando estamos enojados, porque eso se puede tornar hacia nosotros si no nos arrepentimos. Así como él decía que que él nada lo podía librar de su mano, pues él cayó en su propia mano y cayó en la de su propia familia. Porque no se estaba confrontando a cualquier Dios. Era Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Pero qué importante es que desde antes, porque desde antes de que se pusiera a orar con Isaías, Ezequías, él se fortaleció, porque él habló a sus comandantes, a su ejército, cobren ánimo, porque él llevaba ese ánimo dentro de él. Él ya estaba armado de valor, y una persona que ya está llena de la presencia de Dios, nunca te va a dar un mal consejo desalineado de la palabra. Él te va a decir, ánimo hermano, ánimo hermana, adelante, busca el rostro de ese Dios. No tenemos a cualquier Dios, y se va a hacer la voluntad del Padre. Pero vas a tener paz, sea cual sea la situación, vas a tener paz. Ahora que están los tiempos bien inciertos, economías, todo, trabajo, a veces quieren venir personas a desanimar.
Pero digo, no, discúlpame, pero yo le sirvo a un Dios que sé que no me va a dejar porque no me ha dejado. He tenido comida, he tenido techo y estoy agradecida con Dios. Y aún, aunque a veces su presencia se aparte, Él vuelve a mí. Vuelve, Él aún ahí está en control. Mira, vamos a ver qué pasó después de esta gran victoria con Ezequías. Porque Dios pone pruebas para ver qué todavía tenemos guardado en nuestro corazón. No nada más estar llenos de victorias. También tenemos que nuestra alma liberarla, sanarla, restaurarla. Porque si no van a ser puertas abiertas que cuando venga el contraataque, el enemigo va a empezar a debilitarte, a empezar a cansarte. Y esto pasa sin excepción. Por mucho que estés lleno de la presencia de Dios, Dios va a haber un momento en que va a apartar su presencia de ti para ver qué vas a hacer. Mira, vamos más adelante en el 32. Dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. ¿Ves que no corría a otros lados? Él corría primeramente a Dios. No es que la ciencia sea mala, no. No estamos en contra de que vayan al doctor, no. Incluso Dios puede obrar ya cuando ya no hay respuesta ni solución por parte de la ciencia, viene la intervención de Dios. Pero mira, Dios quiere que aún aunque vayas al doctor, tu confianza esté en Dios. Porque los doctores se pueden equivocar y no le pueden dar solución a tu problema. Pero alguien que te creó desde el vientre de tu mamá, Él conoce perfectamente tu situación, tus órganos, tu cuerpo, el mal funcionamiento y te puede guiar qué debes hacer. Incluso puede poner doctores que use sus manos y su sabiduría para sanarte. O sea, puede usar muchas cosas. Vemos en el 25, dice, pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo, y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. ¿Ves qué importante es darle gracias a Dios? Reconocer que Él está obrando en tu vida, que Él está sanando tu cuerpo, que Él está poniendo en tu casa alimento. Por supuesto que Él, no es que Él quiera extender su ira y que te fulmine porque no le agradeces, simplemente Él se retira y te deja ver qué vas a hacer, aunque Él está en control todavía de ti, porque Él sabe que a veces somos muy mal agradecidos. Pero en estas situaciones, la prueba, le vino un contraataque a Ezequías después de esa gran victoria que tuvo contra el rey de Asiria. Vino una enfermedad y él volvió a clamar a Dios y Dios le respondió. Pero su corazón, como ya había tenido una victoria atrás y ya había tenido otra victoria atrás, ya estaba lleno de orgullo y se le olvidó, no agradeció lo que Dios había hecho por él. Y dicen que Dios se encendió no solamente contra él, sino contra todo el pueblo. Por eso a veces en nuestras casas no hay paz, nuestras generaciones no reciben las bendiciones de Dios, porque alguien en tu casa tiene que rendir su voluntad a Dios
y abrir brecha para que la bondad de Dios llegue a esa casa. Por eso muchas familias destruyéndose en muerte, en destrucción, en alcoholismo, en vicios, porque no rinden la voluntad a Dios. Quieren saciar su alma con todo lo que ofrece el mundo, y tarde o temprano, ¿cuántas personas confiesan que nada los llenó? Tantos millonarios que han probado de todo y mueren quitándose la vida, porque nada va a llenar ese lugar, ese vacío, solamente Dios, porque Dios lo diseñó en nuestra alma. Dios diseñó esa parte del alma para que pueda contenerle, y nada de este mundo lo va a llenar. Por eso gente suicidándose aún con un estatus. Dices, ¿cómo si esa persona tenía toda la economía? No le faltaba nada. Sí le faltaba Dios en su vida. Porque hay un campo de batalla en los aires, donde vienen enemigos invisibles a hablarnos a la mente y a convencernos de destruirnos. Nosotros podemos ver desde la creación de la tierra que el enemigo odia al ser humano. Él no lo acepta, no lo quiere. Él quiere ver la destrucción. ¿Cuántos vemos haciendo pactos con él y al final de cuentas pierden la vida? Porque les demanda su alma. Se acabó ya la providencia, ahora ven para acá. ¿Por qué? Porque Él no nos quiere ver prósperos, no nos quiere ver con salud, no nos quiere ver bendecidos por parte de Dios. Incluso se antepone antes de que venga la bendición de Dios hacia ti. ¿No decía Daniel que se oponía el príncipe de Persia a sus oraciones para que llegaran allá? Y habían ángeles combatiendo para que pudieran llegar esas oraciones al reino. Hay oposición, porque no quiere verte prosperado, dando testimonio de Dios. Él quiere verte derrotado, destruido. Por eso, qué importante es siempre que nuestra confianza sea en Dios primeramente. Que cobremos ánimo, que nos armemos de valor, que no nos dejemos convencer por la mentira, sino seguir en la verdad, defendiendo la verdad. No importa de quién tengas que separarte, no importa a quién tienes que hacer, pues dejar atrás. Porque aquí lo importante es amar a Dios y orar por aquellos que están todavía extraviados en la mentira, soportando la mentira, amando la mentira. Incluso ahora en estos tiempos que hay tanta falsa profecía, tanto espíritu de confusión, que ahora ves YouTube, lo abres y si buscas, ahora dice un hermano, ahora busco a ver qué me habla este profeta. Bueno, pues en vez de buscar la palabra de Dios y leer qué es lo que me va a hablar Dios, ahora buscamos qué palabra se va a acomodar a tus emociones, a tu interés. Mira, vamos ya por último al mismo capítulo y vamos a segunda de Crónicas, 32:30. Dice, Ezequías fue también quien cegó la salida superior de las aguas de Gijón y las desvió por un canal subterráneo hacia la parte occidental de la ciudad de David. En fin, Ezequías tuvo éxito en todas las obras que emprendió porque él supo depositar su confianza en él. Pero, siempre hay un pero, sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. ¿Qué vimos? Que había orgullo, presunción. El yo todavía seguía exaltado y que necesitaba ser quebrantado. No es que Dios te haya abandonado en este momento,
Dios está probando tu corazón. ¿Vas a ser fiel a Él? ¿Vas a ser leal a Él? ¿Vas a confiar en Él? En esa enfermedad, ¿en quién estás confiando? En esa situación legal, ¿en quién estás confiando? En la situación con tus hijos, en tu matrimonio, ¿en quién estás confiando? ¿Estás confiando en Dios? ¿Hay un problema que tienes? Ve a Dios. Dice que Ezequías oraba, clamaba, suplicaba, rogaba. Pero hay una palabra que tienes que recordar. Tienes que cobrar ánimo, quitarte la fiereza, la flojera y armarte de valor. No asustarte y no acobardarte. No importa lo que estés escuchando, viendo y que te estén diciendo que hay una situación fuerte afuera, que no debes de salir, que no debes de hacer esto, que no debes de hacer lo otro. No, tú en quién confías. ¿Qué te ha dicho Dios? Dios nos da sueños. Cuando viene un problema, que Dios a veces me da sueños, que viene una situación con mi familia, con nuestro trabajo, con el ministerio, con algo, ¿verdad? Y nos alerta. Digo, Señor, bueno, ahora ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que operemos? No, ahora tienen que dirigirse así. Yo ahora tengo que ir a oración. Aunque no me guste, tengo que ir a la oración. Porque esto es por mi bien. Para ver qué Dios ahora quiere que haga. Cómo orar para poder destruir esa fortaleza demoníaca que se está levantando. ¿Qué tengo que hacer? Sí, gracias a Dios ha puesto un equipo de oración alrededor de mí y personas afuera que están orando. Y le doy gracias a Dios porque les pone Él para reforzar mi oración. Pero la primera que tiene que estar ahí soy yo. Si hay un problema, tengo que estar yo en las madrugadas pidiéndole, suplicándole a Dios misericordia. Y no porque sea buena oradora, no porque esté llena de la unción. Hay veces que no he sentido la presencia de Dios, pero aún así le clamo y le clamo y le clamo y le clamo. Yo no me rindo hasta ver la respuesta de parte de Dios. Y mientras Dios pone a alguien que me esté cubriendo en la oración, los levanta. Porque a mí me ha levantado para cubrir a otros que están pasando por situaciones y que tal vez están clamando por una solución, y me levanta el Señor para ponerme en la brecha, a protegerlos, a cuidarlos. Para que mientras ella está en esa lucha, en ese campo de batalla, ella tenga el refuerzo no nada más de mis oraciones. Yo te aseguro que levanta a otros más para proteger a esa persona, porque así actúa Dios. Mientras sus ángeles están combatiendo a los enemigos de esa persona o hasta los tuyos propios. Pero tenemos que confiar primeramente en Dios y vencer el orgullo, vencer lo que nos estorba. Podemos ver que a Ezequías 2 veces lo probó. Aunque él tuvo victorias, se le estaba olvidando que la gloria se la tenía que dar a Dios. Y no es malo, sino que tenemos que reconocer que hay áreas en nuestra vida que nos falta cambiar, que nos falta trabajar. Porque la perfección la vamos a llegar a obtener ya hasta que estemos ante la presencia de Dios. Pero va a haber muchos distractores, aún dentro del mismo camino de Dios. Pudimos ver que Jacob tuvo una lucha en Betel. Y Betel significa casa de Dios. Si tú estás pasando una situación en tu ministerio, en la casa de Dios, prepárate. ¿Te van a herir? Sí, te van a herir, porque Jacob fue herido ahí. Pero todos vamos a pasar por ese proceso. ¿Por qué? Porque tenemos que ser trabajados. Podemos creer que estamos trabajando con todas las personas. A veces yo creía que todas las personas eran buenas o se acercaban a mí
por una intención buena, ¿verdad? Y con el tiempo fui dándome de cuenta de que no todo se les puede llamar ovejas. No todo es pueblo de Dios, hay cizaña. ¿Y quién te da ese discernimiento? Ese conflicto, esa pelea, ese campo de batalla. Es lo que te hace discernir. Y empiezas ya a medir tus pasos, a medir tus pisadas y ver dónde sí y dónde no. A no dejarte llevar por las emociones, sino a pedirle a Dios que te guíe. Pero eso no quiere decir que te vas a volver de esas personas que ya no hay, no, yo no me junto con aquel porque está contaminado, no. Pero simplemente Dios quiere que tengamos precauciones. Si no quieres vivir más dolor, si no quieres vivir más situaciones que a veces hay personas que te sacan del camino. Tenemos que tener cuidado, pero si tú estás segura de querer seguir en el camino y seguir buscando la verdad, solamente pídele a Dios. Dios se encarga. Dios está en control absoluto de todo. Así que no te rindas. Saludamos a mi hermanito Dani de Jóvenes con Decisión. Recuerda esta palabra, hermanito. Anímate, esfuérzate y sé valiente. Para que sigas adelante llevando a esos jóvenes a los pies de Cristo. Que Dios bendiga a tus pastores y a al ministerio de Jóvenes con Decisión. También a mis hermanitos José y Norma Ponce, gracias por sus oraciones. Mis hermanitos de Nostepec, Mari y Ángel Gorostieta. Me preguntaban el otro día unas hermanas que a veces se escucha, a veces no se escucha la radio. Es porque a veces hay problemas con el transmisor, pero vamos a estar platicando con mi amita Mari, que porque ella sigue poniendo programación, pero me decía que a veces les gustan las alabanzas y no han pues no han escuchado, y también nos han compartido que les gustan las prédicas del pastor Charles Stanley y del pastor se me olvidó su Juan Carlos, no me acuerdo su apellido, pero ahí en esa radio que está en Nostepec, pueden enfocarla a 106.1 FM. Iba a compartir un website, pero ya ese website también ahorita está dado de baja, pero vamos a estar anunciando que el día que ella no pueda transmitir, ahí se va a estar anunciando. Pero mientras, ahí pueden ustedes, ahí hay prédicas de diversos pastores, alabanzas, para que tú lo compartas con otras personas y puedan sus familiares seguir compartiendo en el área de Nostepec. Ya después voy a decir en qué pueblo se escucha, porque no tengo ahorita aquí la lista, porque alguien me preguntó. No tengo aquí la lista, pero se las voy a anunciar. También alguien me preguntó por el ministerio de Centro Vida. A mí no me preocupa estar anunciando otros ministerios, porque para eso es la radio. Yo no tengo nada de que esto es nada más de nuestro ministerio de extensión a las naciones y hasta ahí. No. Yo comparto porque yo he enviado a otras personas a otros ministerios, debido a que nosotros radicamos en un estado y a otros pues los mando a California. Y he llevado a personas ahí con mis hermanos de Centro Vida. Y ahí están, ¿verdad? Entonces alguien me preguntaba cómo visitarlos. Para la otra les voy a compartir la dirección. Pensé que la traía aquí, lo apunté en otro cuaderno, discúlpenme. Pero pueden ir y pueden preguntar por el hermano Ramiro o por el pastor John Chivers, que es el pastor general de la iglesia, y el pastor asociado es el hermano Ramiro. Así que no hay problema, pueden asistir a esa iglesia. Y los ministerios que Dios me ponga a estar compartiendo, yo lo voy a estar anunciando, pero lo comento porque ya van 3 personas que me preguntan de Centro Vida. Así que para la otra, discúlpeme, pero ahí precisamente cuando subo en mi perfil los servicios de Centro Vida, ahí ellos tienen su dirección. Pueden hacerle clic, incluso ir a www.centrovida.com
y ahí está la dirección del ministerio, que está en Stockton, California. Así que ahí puedes investigar, y si no, pues para el otro programa ya voy a tratar de compartir las direcciones de los ministerios. Así que Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes.